en unos momentos. Pues en general creo que este capítulo me parece muy importante. En general creo que toda la obra de Chester Barnard es interesante, pero especialmente este capítulo me gusta porque permite distinguir algunas cuestiones que no corresponden propiamente a la organización, sino que es una amalgama de varios elementos que están presentes en la sociedad incluso. Entonces, tiene una visión muy amplia, pero se está centrando en la organización. Bueno, se refiere especialmente a tres elementos que va a estar vinculando Chester Barnard, que son la división del trabajo, la funcionalidad y la especialización. Bueno, obviamente le pone más atención a la especialización y bueno, lo desarrolla especialmente con mayor amplitud este tema. Bueno, no preparé bueno, hice mis anotaciones. Otra, con respecto a esta particularidad de la especialización, pues mantiene esta idea de la coordinación y de la cooperación y señala que la especialización es un referente de acción con respecto a otras personas. O sea, los individuos desarrollan ciertas acciones y siempre referido a otras personas, que es lo que entendemos como la cooperación, que es un elemento fundamental que señala Chester Barnard cuando define la organización. La organización se refiere a la cooperación, a la coordinación de todos estos elementos, y aquí también está referido esta especialización a esa cooperación. Señala 5 elementos de los fundamentos de la especialización. Uno es el lugar, otro es el tiempo, otros son las personas, otro es la función y otro es el procedimiento. Entonces, todos estos elementos que están en la página 153 en español y 128 en inglés están relacionados a los ámbitos propios de la organización. El lugar, no puede desarrollarse esta especialización al margen de la organización, tampoco el tiempo, las personas, la función y los procedimientos, que están un poco vinculados con la idea de la organización formal, ¿no? Está más referido a ello. También señala que la funcionalización es una expresión de la especialización, y eso lo podemos encontrar en la página 156 en español y 131 en inglés. Y se refiere porque señala que la funcionalización es una serie de actividades, de funciones que están previamente establecidas en la organización, y señala que la especialización no puede darse al margen de esta funcionalización, al margen de esta organización formal, que pues bueno, tiene mucho sentido para los objetivos de la organización, ¿no? Bueno, eso es en general la presentación que podría ser. Esto que les señalaba hace unos momentos de que la especialización es una correlación de esfuerzos coordinados sistemáticamente, lo podemos encontrar en la página 161 en español y 136 en inglés. Y bueno, todo está referido a toda esta perspectiva sistémica que pues está muy presente siempre en los textos de Chester Barnard, en la obra de Chester Barnard. Entonces lo recupera en este capítulo, ¿no? Entonces no sé si tengan algo que decir. Abro una sesión para que participe todos. Entonces, no sé quién quiere. Jorge, por favor. Y gracias. Bueno, yo quisiera
hacer referencia a un problema que me encontré, creo que importante, de traducción. Les comentaba yo aquí a los compañeros previo a que viéramos la conexión, que no hice una revisión, una comparación entre ambos textos, español e inglés, pero por alguna razón vi el texto en español al comenzar y me encontré con algo que me costaba mucho trabajo entender. Entonces, si me permiten, me va a tomar 2 minutitos, si me permiten, para quienes no estén consultando, para quienes estén consultando solo la versión en español, si van a la página 151, digo, a lo mejor hay más problemas, pero como está muy al comienzo, creo que es importante hacerlo notar. En la página 151, en el primer párrafo, bueno, para empezar, en el primer renglón, dice: 3 términos se emplean corrientemente para expresar el mismo sujeto. Bueno, porque sigue uno leyendo el parrafito, se entiende finalmente, pero al principio, pues queda muy claro de entender qué es esto de expresar el mismo sujeto. Y yo creo que ahí debería decir, para expresar, por supuesto lo hice basado en el inglés, ¿sí? Para expresar la misma cosa, o la misma cuestión, o en dado caso el mismo tema, no el mismo sujeto, porque el Señor tradujo literalmente subject, to denominate the same subject, y subject efectivamente es sujeto, pero también es materia, ¿sí? O tema. En este caso, aunque normalmente no es cosa, yo lo traduciría como la misma cosa o la misma cuestión. Bueno, ¿qué sigue? División del trabajo, especialización y funcionalización. Cada uno de estos términos implican menos los demás en un grado considerable, con algunas variaciones en la significación de preferencia local o personal. Hasta ahí no hay más problema, pero vamos a donde hay problema. Yo supongo que a ustedes también les costó trabajo, igual que a mí, entender qué es eso de que hay, sin embargo, alguna proximidad en la consistencia del uso, en que la división del trabajo parece corrientemente denotar una disposición social general y un aspecto de amplios sistemas económicos, mientras que la funcionalización se usa dentro de amplias organizaciones, poniendo de relieve un género particular de trabajo como una función de un sistema orgánico de elaboración. Yo desde ahorita trataría la palabra elaboración, pero no es nada más el problema, que elaboración esté mal. Les leí, entonces, lo que a mí se me hacía bastante incomprensible, no sé si mi cerebro ya no da para más. Me voy a permitir leerles lentamente la que sería mi traducción. Comentaba yo aquí a los compañeros que, como todos sabemos, pero lo hacía yo notar, en el inglés se suele... ¿O que se desconectaron o qué? ¿No? Perdón. Bueno, decíamos, todos sabemos que en el inglés se dice con menos palabras lo que decimos en español. Así es la naturaleza de estas dos lenguas, ¿sí? Pero aquí sucedió en algunos renglones un poco lo contrario, cosa rara, que para hacer una traducción comprensible, yo tuve que olvidarme de algunas cosas que dijo Barnard en inglés, pero estoy absolutamente seguro que no estoy traicionando su pensamiento, sino que en 2 o 3 renglones pareciera como si Barnard, que todo lo ha escrito muy, muy bien, todo lo que hemos leído está muy bien escrito por Barnard en inglés, como si estuviera un poquito rebuscado. Creo que no es el caso, pero bueno, les voy a leer cómo yo traduciría esto. Lo que pasa es que el traductor aquí quiso ser muy literal y entonces medio literal y entonces hizo aquí un enredo muy, muy feo. Bueno, les voy a decir cómo leería yo a partir de ese, estamos en el 1, 2, 4, quinto renglón de la página 151, ¿sí? Y en donde dice, hay sin embargo, y les voy a decir cómo lo traduciría yo. Por supuesto, hay partes que son igualitas a
a la traducción de este señor, ¿no? Yo diría, hay, sin embargo, cierta, o también podría decir alguna, hay, sin embargo, cierta o alguna consistencia en el uso. Algunos creo que lo están escribiendo, ¿verdad? ¿Lo van a escribir? Se los dicto, ¿sí? Se los dicto. Hay, coma, sin embargo, coma, cierta consistencia, o algunos pueden poner alguna consistencia en el uso de los términos, coma, en la que la división del trabajo, entrecomillado, en la que la división del trabajo parece generalmente denotar una disposición general. Una disposición social general, perdón. Parece generalmente denotar una disposición social general y disposición social general que está concursiva, ¿sí? Y un aspecto de sistemas económicos grandes. Coma, mientras que funcionalización, entrecomillado, funcionalización, se usa dentro de grandes organizaciones poniendo énfasis en un particular tipo de trabajo. Entonces, se usa dentro de grandes organizaciones poniendo énfasis en un particular tipo de trabajo como una función de un sistema orgánico de trabajo. Punto y coma. Verán que yo repetí la palabra trabajo porque creo que aquí es indispensable. No hay más que repetirla para precisión de esto. Y el traductor, para evitar repetir la palabra, para mayor elegancia, le puso un sistema orgánico de elaboración. En inglés dice work, así, trabajo, y aquí work significa trabajo, no hay de otra. Entonces, se usa dentro de grandes organizaciones poniendo énfasis en un particular tipo de trabajo como una función de un sistema orgánico de trabajo. Punto y coma. Y especialización, entrecomillado, pone el énfasis en la persona o grupos de personas. Bueno. Si hay alguna dudita al respecto, con mucho gusto. Si no, pues seguimos con lo que ustedes crean, ¿no? Ok, muchas gracias, Jorge. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar ya para entrar a la discusión de Oscar, por favor? Cordial saludo para todos. Bien, de la misma manera como lo resaltaba Luis, me parece muy interesante la distinción que se hace en el uso de los conceptos de división del trabajo, especialización y funcionalización. Al primero, explicación que acaba de hacer el doctor Ríos, se denotan dos cosas. Por un lado, lo que él llama una significación sobre preferencias personales o locales, que es del nivel de lo micro, al mismo tiempo una disposición social general, es decir, de la manera como opera todo un sistema, que en nuestro caso sería pues un sistema organizacional. La especialización resalta sobre todo las destrezas y experiencia que tienen las personas o grupos de personas. Y respecto de la funcionalización, él hace un énfasis en la labor como parte de un sistema orgánico más amplio. Aquí podemos recordar lo que en una de las primeras sesiones se había dicho acerca del concepto de función en Fayol, que por el origen que tenía la escuela de pensamiento en la cual él construyó desde una analogía biológica este concepto y lo trajo a la administración, tenía un significado no tanto, mucho más amplio, un concepto orgánico por los efectos que produce cualquier función de la organización en la misma. Por ejemplo, cuál es el efecto de una función financiera o de una función productiva, ¿sí? Bueno, luego de esta distinción que nos hace, resalto el que plantee cómo la tecnología está en la base de las transformaciones que se han producido
en este campo a partir de cualquiera de las tres definiciones. Y es lo que le ayuda a plantear las transformaciones de tiempo y lugar que dan lugar a lo que él llama las bases de la especialización en las organizaciones. Toca los cinco, digamos, los cinco propósitos que señaló ahorita Luis. Y quiero resaltar esto, plantea cómo al hablar de especialización, al mismo tiempo se está hablando de cooperación, porque de la misma manera que la especialización, que obedece al principio de diferenciación en la estructura orgánica, conduce a la cooperación, que también es de tipo colectiva y que obedece al otro principio de la estructura orgánica, que es la integración. Entonces creo que ahí resuelve lo de diferenciación e integración. Miren que cada vez que este autor habla de especialización, de división del trabajo, al mismo tiempo habla de cooperación. También quiero recordar que en una sesión se trató acerca de la cooperación. En el Taylorismo, como se le conoce a este primer periodo de la administración, o la llamada administración científica, este tipo de cooperación era cooperación técnica, una cooperación que derivaba de las tareas asignadas de manera muy puntual en un proceso productivo, lo que era la cadena de montaje. Y a partir de Mayo y a partir de Mary Parker Follett comienza a hablarse de una cooperación que vaya más allá de lo técnico y sea una cooperación voluntaria, es decir, que cuente con una decisión de los trabajadores, que es lo que Mayo llamaba una cooperación voluntaria y sostenida a través del tiempo con la organización. Más adelante entonces voy a hacer referencia a uno de los cinco propósitos objetivos, que es el tercero, el de personas, lo que Barnard llama la especialización asociativa, ¿cierto? Que tiene por lo menos tres referentes. Quiero en la siguiente intervención referirme a ella porque considero que en el texto de Luis, de Virtud y Administración, hay una serie de consideraciones muy importantes y creo que aquí hay pues el vínculo más directo del texto del profesor Luis con el trabajo de Barnard. Desde mi punto de vista está en este objetivo, en el tercero, que tiene que ver con las personas o especialización asociativa. Gracias, Oscar. Yo quisiera referirme a estas tres conceptos que son, me parece, la parte medular del capítulo de Barnard. Me cuesta un poco de trabajo referirlo hacia amplios espacios de la sociedad, porque parece, creo que no está propiamente diciendo de la organización, aunque bueno, dice aquí de grandes organizaciones, por ejemplo en el caso de la funcionalización, me cuesta un poco de trabajo entender un poco este argumento de Chester Barnard, pero para resumir un poco estas tres perspectivas que hace Barnard, la división del trabajo estaría referida a todas las actividades que se desarrollan en la sociedad, por lo que entiendo. Y tiene que ver con estas grandes organizaciones que tienen una función específica que cumplir dentro de la sociedad. Ya la funcionalización y la especialización me parece que ya está referida exclusivamente a las organizaciones. El único concepto que no está referido a la organización es interna, es la división del trabajo. La funcionalización yo le entendería como estos planteamientos, estas tareas que se desarrollan en general en toda la organización, por eso lo vinculaba un poco con la idea de la organización formal, en la que ya están establecidas ciertas tareas para el cumplimiento de objetivos. Supongo que esa funcionalización en la que está pensando Barnard está referida a eso, a esa gran cantidad de tareas, de actividades que están
dispuestas por la organización para las personas y para que se cumplan esas funciones dentro de la organización. Y finalmente la última, que es la especialización, ya está referida a personas, las personas que tienen que desarrollar cierta función específica dentro de todo este sistema de actuación general de la organización. Entonces, en ese sentido, no sé si los términos que emplea Barnard están correctos, pero creo que en términos generales esa sería la interpretación que yo tendría de estos tres elementos con los que inicia Chester Barnard y preponderantemente se refiere en mayor medida a la especialización, porque ahí está ya, está significando, está relacionándolo ya específicamente con las personas. Me parece que en los otros dos no está referido a personas, está referido más a estructuras de funcionamiento, y la especialización ya está referida a las personas que van a desarrollar esas ciertas funciones, ¿no? Entonces, y que mantiene toda esta idea Barnard, que ha desarrollado en todo el libro, por lo menos hasta donde hemos leído, pues lo tiene muy claro, ¿no? Que la organización tiene que ver con personas, y la cooperación es de personas. Entonces, por eso la especialización está vinculada, está relacionada, delimitada a las personas, ¿no? Y por eso desarrolla en mayor medida la idea de la especialización. Adelante, Jorge. Creo que has dicho cosas muy importantes, Luis. Debo decir primero, bueno, antes de comentar de lo que has dicho, Luis, que yo confieso que este capítulo, a diferencia de los demás que hemos comentado, me costó mayor trabajo comprenderlo. Sí me costó bastante, bueno, a veces mucho trabajo comprender, y no creo que porque esté mal escrito, ni mucho menos, sino a mí me hicieron falta más ejemplos que prácticamente no usan en este capítulo. Por ejemplo, cuando desarrolla esta idea de él de que son 5 las bases de especialización de las organizaciones, que empieza en el apartado 1 romano, en inglés está en la 128, y que entonces nos dice esas 5 bases de especialización son el lugar donde el trabajo es realizado, el tiempo en el cual el trabajo es llevado a cabo, las personas, etcétera, hasta el E, que es el método o proceso por el cual el trabajo es hecho, que por cierto creo que en español traduce proceso por procedimiento, pues se entiende, ¿no? El método o proceso o procedimiento por medio del cual el trabajo es hecho. A la hora que desarrolla todo esto, cada una de estas 5 bases de especialización o formas de especialización, por decirlo de alguna, más que formas, no, como que factores importantes en la especialización, hubiera sido muy bueno que al detallar cada uno de ellos usar ejemplos, y no lo hace. Pero bueno, creo que me hizo pensar esto, Luis, con su participación, me hizo pensar que creo que una de las claves para entender mejor este capítulo está en algo que él destacó. Esto de que cuando... Ya ven que al comienzo del capítulo, lo que leíamos con problemas de traducción, decía que había 3 términos para denominar a la misma materia o a la misma cosa: división de labor, especialización y funcionalización. Bueno, Luis destacó muy atinadamente que la división del trabajo, dije yo división de labor, creo que sí, ¿verdad?
lo traduje literalmente. Bueno, la división del trabajo es algo en el que se está refiriendo más Barnard a como dice aquí al comienzo, ¿cómo lo traduje yo? Una disposición social general. Lo traduje igualito que la traducción al español. Una disposición social general. Efectivamente, al hablar de división del trabajo, está hablando más de la sociedad en general y destacó Luis que por lo que toca funcionalización y especialización, ya está hablando del interior de las organizaciones. Yo creo que el tener en mente que cuando se refiere a división del trabajo se está refiriendo a nivel social, es importante para no perderse, porque yo creo que es fácil que caigamos, a mí quizás me pasó, que al estar hablando de división del trabajo, estoy pensando más en la división adentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, y esto que destacó también muy Luis, que la especialización, como dice Barnard, pone el énfasis en la persona o grupos de personas, ¿no? Eso quería comentar. Muy bien. Oscar, por favor. Al respecto, yo pienso lo siguiente. El concepto de división del trabajo me parece que es un concepto que se refiere, mejor dicho, los tres están construidos sobre el mismo principio, que es el de diferenciación, ¿verdad? Por un lado, el concepto de división del trabajo se refiere al diseño general de la estructura. De hecho, la diferenciación lo que hace es crear diferentes áreas, ¿sí?, o cuerpos dentro de ese organismo que se ocupan de diferentes cosas. Entonces me parece que ahí hay como un referente mucho más sociológico en términos generales. El segundo nivel, cuando habla de la especialización, se refiere a las personas, ¿sí?, desde las capacidades, ¿sí? Ya no es el ente como tal, el ente social y la manera como está diseñado, sino que es concretamente lo que hacen las personas. Y tercero, la funcionalización ya se refiere a un aspecto técnico del trabajo, ¿sí? Creo que esa es como los tres niveles en los que aborda el planteamiento de los conceptos. Una participación brevísima. Sí, Oscar, sin embargo, notemos que él al comienzo del capítulo se refiere aquí voy a ir directamente al texto en español, a la división del trabajo, y dice que parece, y está bien traducido, parece corrientemente denotar una disposición social general y un aspecto de amplios sistemas económicos, ¿sí? O sea, de que se está refiriendo a la división del trabajo no adentro de las organizaciones, sino a la división del trabajo social, ¿sí? Un poco en el sentido de Durkheim, en su famoso libro de la división social del trabajo, ¿no? En que también llega a dirigirse a la división social también en las organizaciones, pero que sobre todo habla de la división social. Social, claro, el social también puede ser adentro de la organización, pero sobre todo Barnard aquí se está refiriendo, como Luis lo destacó, a la división social, sobre todo afuera de la organización, ¿no? Sí, que al respecto tiene toda la razón, doctor Ríos, pero lo siguiente, recordemos que desde el comienzo habíamos establecido que el enfoque sociológico es estructural funcionalista en Barnard, sí, ya lo habíamos reconocido, y desde ese enfoque se reconocen dos cosas de manera simultánea. Uno, que la organización a cierta escala es una manera de reproducir el sistema social, ¿sí? Vemos que ese es un hecho importante. Y segundo, que ese microsistema social, que es la organización, tiene un papel dentro de esa superestructura que es la sociedad. Tiene razón, no es que haga una referencia directa, pero la estructura orgánica, ¿qué significa? Significa, yo más que disposición diría cómo está diseñada, ¿cierto? Cómo está diseñada la organización social, ¿cierto? O empresarial en algunos casos.
Sí, de acuerdo. De acuerdo, y además, perdón si me permiten, además, efectivamente, Barnard desciende, por decirlo así, de la sociedad en general al interior de las organizaciones, dado que, por ejemplo, comienza este apartado 1, Romano, diciendo así, las bases de la especialización de las organizaciones, y entre paréntesis, y también de los individuos, son 5. Enumera sus 5 bases, ¿no? Y ahí efectivamente ya se está refiriendo a las organizaciones, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que expresaste, Oscar. Sí. Bueno, y también aquí esta referencia que haces, Oscar, y que también recupera Jorge, pues se refiere a este carácter sistémico con el que está entendiendo la organización Barnard. Claro. Y bueno, se está refiriendo precisamente a la división del trabajo como este entorno en el que se desarrollan las organizaciones, y al interior, pues esta interrelación permanente entre todos los individuos y todas las funciones. Entonces, pues es un referente importante que después lo retoma los sistemas, o que bueno, ya estaban en esa época un poco en surgimiento, pero pues se ve también esa influencia de Chester Barnard, ¿no? La idea de los sistemas. Bueno, y también entre paréntesis, me costó también mucho trabajo el texto. Yo no sé por qué sea así, es porque utiliza un lenguaje muy profundo, o estará un poco mal escrito, no sé qué será. Yo no sospecharía de la escritura, sino, voy a decir a lo mejor alguna aberración. ¿Por qué? Porque yo, igual que todos los que han expresado aquí, que una cualidad importante de la obra de Barnard es que es una auténtica reflexión teórica para ayudarnos a comprender los fenómenos organizacionales. Eso lo hemos visto como algo positivo, bueno, benéfico. ¿Por qué aberración voy a decir? Pues ¿por qué decía que voy a decir una aberración? Porque en este capítulo quizás esa actitud teórica le faltó un poco de referir, o más, como yo decía, yo sentí que le faltaron ejemplos para referirse a la realidad, ¿no? Por supuesto está hablando de la realidad, ¿no? O sea, no me queda la menor duda de que en estas abstracciones está hablando de la realidad, pero yo creo que fue la naturaleza de lo tratado la forma en que él lo concibió, en que él lo ideó, en que él armó su explicación. Yo creo que fue lo que hizo que nos costara más trabajo, ¿no? Porque yo creo que sí está cuidadosamente escrito. Está un poco más abstracto, ¿no? Eso. Que en otros capítulos. Sí, un poco más abstracto que otros. Con todo y que los otros hemos señalado que son abstractos, son teóricos. Esa es mi impresión. Pues. Bueno, a ver, Oscar, y después el profesor de Icaza. Muy puntual sobre lo que se está comentando, lo cual resulta muy curioso si tenemos en cuenta cosas como estas. Una, que Barnard era un empresario intelectual. Es decir, si alguien tenía evidencia empírica era él. Y es muy curioso que en el tema más práctico, si se quiere, ¿cierto?, donde las cosas son más visibles, le hubiera faltado ejemplos. Muy interesante la observación, doctor Rico. Adelante, Casa. Bueno, yo quería algunos comentarios. El primero de ellos es ubicarlo históricamente en el 1937, en donde pues, la influencia del taylorismo es muy alta, particularmente en la experiencia que tiene en el grupo Rockefeller y en Bell Company, de Telephone Company, en donde la división del trabajo era un esquema técnico muy interno. Se buscaba la máxima división del trabajo
Y eso hace quizás la confusión o la dificultad del manejo del lenguaje. Está en ese conflicto histórico-social, porque su manejo estructural es subyacente, no es explícito, al menos en este capítulo. Entonces es difícil conciliar lo detallado de la división del trabajo en la compañía de teléfonos con el pensamiento estructural sistémico. Y para mí la duda o la gran ausencia que noto en este capítulo es que dentro de los 5 componentes de la especialización no identifica la información. Y creo que la información ha venido a ser hoy por hoy un criterio de especialización que quizás en aquel tiempo estaba influido por razones inclusive de estructuras de poder, en donde la información se mantenía diseminada en lugar de integrarse. Los sistemas buscaban separar a los grupos más que unirlos. Y la especialización estaba considerada en forma horizontal, no en forma vertical. En las condiciones posteriores a los sistemas de información y a la automatización, ya hay cosas que aquí nos faltan. Por ejemplo, cuando él se menciona la estructura social, Fayol nos habla de dos, del organismo social y del organismo material, que aquí nos deja un poco fuera y que hoy se convirtió en muy importante porque parte del organismo material lo integran las computadoras, ¿verdad? Y las computadoras están haciendo muchos de los trabajos que en tiempos de Bernan los hacían las personas. Entonces, creo que ese ajuste histórico y de las influencias del momento y de el origen de su experiencia, que él mismo relata casi al final del capítulo, dice, se autolimita y dice, bueno, esto es producto de mi propia experiencia, ¿verdad? Y sin restarle su capacidad abstracta, ¿verdad?, para teorizar, sí tenemos que leerlo a la luz del grupo Rockefeller, inclusive por eso señala ahí como un criterio la cuestión de las familias, ¿no? Y cómo en las familias la especialización se designa por los nombres de pila, ¿verdad?, y no por las funciones que realizan. Entonces, creo que esas consideraciones, porque es un trabajo sumamente minucioso y cuidado y detallado, ¿verdad?, muy rico, pero sí hay que verlo con ese cristal histórico, yo creo. Okay. Muchas gracias, maestro. ¿Se refería a la información o se refiere a la comunicación? A información. Porque ahora hay especialistas, por ejemplo, en megadatos, ¿verdad? En una empresa ahora de estos tamaños, un especialista en megadatos, un analista de información, un programador, son especialidades que surgieron a raíz del manejo de la información. En la estructura se establecen, por ejemplo, privilegios de acceso a cierta información, ¿verdad?, que están vinculadas a especializaciones, ¿verdad?, o generan criterios de especialización, inclusive hasta niveles académicos, ¿verdad?, gentes que se especializan en cierto tipo de información. Entonces, pero eso en su tiempo quizás no era tan relevante porque la información se organizaba en función de las jerarquías. En una estructura matricial, pues eso ya no funciona. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Quisiera referirme ahora a estos cinco ámbitos, los 5 fundamentos de la especialización.
Bueno, le encontró mucho sentido a lo que señala Barnard. El único que me generó muchas dudas fue el del inciso B. Como hemos visto, como yo he visto a Chester Barnard, de exponer todas sus ideas, el B sí me generó como que lo veo un poco desfasado de los demás porque se refiere al tiempo en que se ejecuta. Yo no sé si tiene esta influencia del Taylorismo y del Fordismo de esa época, porque si ustedes ven los demás, pues está un poco más orientado a cuestiones de personas y no sé, no está no se refiere particularmente al aspecto técnico, pero en el inciso B sí me generó estas dudas. Incluso aquí le puse que se refería más al Taylorismo, porque conforme lo estamos viendo en las actividades que se desarrollan en la organización, la propia especialización, pues sí tiene esos ámbitos más libres de realización. Los otros dos me parecen muy pertinentes. El lugar, por ejemplo, pues que bueno, en esta también volviendo a ubicarlo también en el tiempo sería pertinente, porque el lugar, si lo referiríamos ahora en la actualidad, pues también el lugar ya sale un poquito del ámbito de explicación de la organización, ¿no? Ya estaría un poco incluso al margen por todas estas nuevas formas del trabajo, ¿no? Y bueno, el tiempo, pues también mis dudas que generaba. Las personas, pues obviamente los que ejecutan todas estas actividades son personas, los objetos sobre los cuales recae y el método o proceso mediante el cual se lleva a efecto el trabajo. Entonces todos los demás me parecieron muy bien, pero esta sí en particular me genera un poco de dudas. ¿Alguien quiere participar? Oscar, por favor. Primero me refiero a las consideraciones anteriores acerca del componente de información. Me parece que Luis tiene mucha razón cuando hace la distinción entre información y comunicación, porque de hecho la comunicación es algo que ya ha venido el autor capítulos atrás resolviendo, sobre todo cuando comienza a hablar de autoridad. Es decir, autoridad y comunicación, si recordamos, digamos que son dos ejes claros en los planteamientos iniciales de él. Si la información la entendemos como datos, entonces, como instrucciones, yo diría que como se usaba en esa época y se utiliza hoy, la división y la especialización del trabajo termina siendo diseñada a través de manuales, y a esto le conocemos como proceso de formalización o de normalización. Es decir, estamos hablando de unos documentos donde se hacen una serie de precisiones, se da una serie de instrucciones que orientan el trabajo de las personas. Entonces digamos que la información como datos estaba allí, ¿cierto? Lo que pasa es que a mí me interesa mucho esta pregunta que hace el profesor, porque la información como un conocimiento más autónomo coge fuerza, lo mismo que pasó con el tema de mercadeo, que antes no tenía el mismo énfasis, lo mismo le pasó a la información, a partir de la, digamos, aplicación de principios de la teoría de sistemas a la organización y a la administración, comenzó a autonomizarse porque ya comenzó a entenderse de una manera mucho más integral la manera como esto interactúa en la organización. Sí, quería hacer ese comentario, pero hago una pausa antes del segundo comentario porque no sé si hay algo al respecto ahí. Adelante, maestro. Nada más una precisión. Ahí valdría la pena diferenciar datos de información, pensando que la información ya está vinculada a la toma de decisiones. Y el dato es puro y inocuo, ¿no? Claro, tiene razón, profesor. Inclusive, por eso decía que si se tratara más en el sentido de la comunicación, que se mueve un espectro mucho más amplio y que da más orientación y más significación al contenido de las instrucciones, está, según el autor, vinculado a la autoridad.
De hecho, la autoridad fluye en la medida en que se hace a través de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Claro. Muy bien. ¿Alguien más que Bueno, quiera participar? el Adelante, segundo Oscar. punto. Ahora, el segundo punto, no sé si exactamente tiene que ver con lo que estabas diciendo, pero me parece que es el momento de introducirlo. Yo anuncié que encontraba, a mi manera de ver, un vínculo entre el texto de virtud y administración con el tercero de los propósitos objetivos, que es el de personas, es decir, lo que Barnard llama especialización asociativa, que tiene que ver con las personas. ¿Sí? Varias cosas. Bueno, no voy a referirme a la manera como plantea el concepto de virtud Aristóteles, que es desde donde funde, solamente desde donde se trae el concepto, sino que voy a referirme a lo siguiente. En la página, yo busco aquí, en la página 10 del texto, justo antes del tercer apartado, que el tercero es la virtud como referente de la acción organizada, ¿sí? En la página 10, no sé si tienen el documento, yo tengo el de Word, no sé cuál estarán abriendo. Es el mismo, ¿no? Sí, pero Pero no, ¿qué quieres decir? el primer párrafo de la 10 es la del No, inicio. es el penúltimo párrafo, justo antes del título 3, justo antes de la virtud como referente de la acción organizada. Ah, sí. Sí, exacto. Allí, por ejemplo, dice, la división del trabajo y por correspondencia la especialización no están contempladas dentro del esquema normativo del deber ser, sino que es una condición de principio para que la organización exista. Quiero introducir tal vez dos comentarios. Siguiendo a Barnard, él habla, pues para propósito del tema de virtud, perdón, siguiendo el planteamiento de Luis, el perfeccionamiento de las facultades individuales es lo que le da el carácter moral a las costumbres y a los hábitos. No voy a repetir en este momento pues, qué significa el concepto de virtud, ¿cierto? Se supone que lo manejamos. Entonces, si el concepto de virtud está en el fondo, entonces eso es lo que le da el carácter moral a las costumbres y los hábitos de las personas. Esto lo nombro, es decir, la facultad, ¿sí? Que tiene que ver con esa adhesión, esa capacidad, hace del acto algo que le da una característica a las funciones que desempeñan las personas. Entonces, respecto de la especialización, quiero decir lo siguiente. Acabamos de señalar que la especialización está contenida, está especificada en unos manuales que se pueden llamar estandarización, normalización o grado de formalización. Esto lo encontramos en Fayol, en el mismo Taylor, en Weber, ¿cierto? Y en este texto. Es decir, aquí hay una tradición de pensamiento al respecto. Lo que quiero decir es que en el caso de Foucault, por ejemplo, esto lo he trabajado algo, uno puede inferir que esa normalización o estandarización sí pertenece a un esquema normativo de la empresa. Empresa es un esquema normativo que determina el comportamiento de las personas, algo que ya está en Simon, ¿sí? Aparece posteriormente en Simon, cuando habla del comportamiento racional y el comportamiento real, ¿sí? O sea, el deber ser del comportamiento, lo que se espera, ¿sí? de los trabajadores y lo que realmente pasa cuando se desempeñan. La pregunta que él se hace es cómo resolver esa diferencia. Eso es como la relación entre norma y vida social. Lo que hace que la norma se actualice, varíe, es la dinámica misma de la sociedad, ¿cierto? Y el derecho funciona también sobre esa lógica, por lo menos es una corriente de pensamiento. Voy a señalar entonces por qué, a mi juicio, y siguiendo a Foucault, porque a mi juicio aquí está lo que determina la división del trabajo y la especialización, sí está contemplado dentro del sistema normativo. Voy a hacer la siguiente referencia. En un texto de Foucault sobre la hermenéutica del sujeto, 2006, este es del Fondo de Cultura, página 19, él hace referencia a un concepto que es epimeleia eatu, es decir, la inquietud de sí mismo. Esto lo plantea alrededor del personaje de Sócrates,
quien decida recibir órdenes de los dioses para incitar a otros a que se preocuparan en su primer despertar, es decir, a la luz, a reaccionar. Bueno, esto que voy a comentar hace parte de lo que llamo una actitud filosófica representativa de casi toda la cultura griega helenística y, según Foucault, también de la romana. Entonces, ¿qué es eso de Epimeleia? Tú dices, es una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al mundo. 2, es también una manera determinada de atención, de mirada, e implica cierta manera de prestar atención a lo que se piensa y lo que sucede en el pensamiento. Y 3, también designa una serie de acciones que uno ejerce sobre sí mismo, acciones por las cuales se hace cargo de sí mismo, que se modifica, se transforma y se transfigura. Si aquí estamos hablando de que ese perfeccionamiento de las facultades da un carácter moral, ¿cierto? Al llevar la costumbre y los hábitos al máximo nivel, mi argumento es que esto de la división del trabajo y sobre todo la especialización que tiene que ver directamente con las capacidades de las personas es algo que está normalizado en la empresa. Es decir, de hecho pertenece a un componente normativo como tal. Podemos llamarle de varias formas. Y es lo que se espera hagan las personas. Otra cosa ocurre, como ya lo dijimos según Simon, es cuando las personas tienen un desempeño real, ¿cierto? Y puede llegar a desbalancear ese presupuesto de la organización. ¿Sí? En conclusión, pienso que sí están contemplados dentro del sistema normativo. Lo que pasa es que no es el sistema normativo que de pronto no sé si sea lo que esté aquí detrás de esta afirmación, es lo que tiene que ver con ese gran referente, digamos, de las organizaciones que tiene que ver con los fines, con los principios, los valores, no tanto ahí, sino en cosas más específicas como esos manuales. De hecho, un contrato de trabajo, ¿sí? Estos manuales hacen parte del contrato de trabajo y el contrato es una forma de sujeción identitaria, porque en el contrato se determinan unos deberes y unas obligaciones, y entre las obligaciones el desempeño está pautado y normado en la organización, y va variando de acuerdo con la manera como esa misma especialización del trabajo va sufriendo variaciones y con los cambios que le da la tecnología. Eso es lo que llamo el proceso de sujeción identitaria a partir de Foucault, que considero sí está contemplado en el esquema normativo. Sí, muchas gracias, Oscar. Bueno, lo que aquí traté de señalar, bueno, estoy de acuerdo contigo en que toda esta idea de la especialización, pues sí es parte de la organización formal, de la estructura funcional de toda la organización. Pero lo que aquí trato de decir es que muchos piensan, entre ellos está el propio pues Fayol y Taylor, señalan que esta división Fayol en los principios de la administración define a la división del trabajo como una necesidad de la empresa o de la organización para la eficiencia del trabajo. Y lo que trato de refutar en este artículo es que, bueno, en general en el artículo, pero especialmente en esto que nos indicas, es que no se refiere a eso. La división del trabajo y la especialización no es que haga más eficientes a las organizaciones, sino que son parte de la organización. Y que eso también está, bueno, ya lo identifiqué en Chester Barnard y lo señala muy claramente también Herbert Simon cuando hace una crítica a esos principios que está proponiendo Fayol. Entonces, me parece que la división del trabajo, la especialización, es parte de la naturaleza organizativa de los individuos, de cómo están organizados los individuos dentro de la organización, y no es para ser más productivos ni más eficientes. Entonces, es parte de la naturaleza. En ese sentido, pues sí sería una condición de la organización, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que eso sujeta a los individuos a la organización, ¿no? Y es lo que trata de decirnos Foucault, que el individuo está sujeto en la organización, siempre, por este esquema de funcionamiento ya dispuesto, ¿no? No sé si te referías a eso, pero eso que quisiera aclararlo, y ahorita que
que está aquí conmigo, Clau, pues no tuve el tino de presentar mi texto en ese sentido, ¿no? Que esa era la idea, pero bueno, el texto también va en el sentido de que la propia organización dispone al sujeto para cumplir su función, ¿no? La función que le corresponde, aunque bueno, está acotada por esta idea, por los objetivos organizacionales, y en ese sentido sí estaría limitado el sujeto, ¿no? Sí estaría limitado las personas para realizar las funciones que le corresponden a la organización para cumplir con sus objetivos, y que bueno, Max Weber llamó la jaula de hierro en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Sí. Adelante, Oscar. Solo quiero agregar que le agradezco la aclaración. Y lo que he querido con esto es rescatar el carácter moral al que usted hace referencia del artículo. ¿Por qué lo quiero rescatar? Porque si estamos haciendo un análisis desde, como lo habíamos convenido, un enfoque sociológico del estructural funcionalismo, creo que una de las cosas que se ha perdido es precisamente ese carácter moral, ¿sí? Y yo creo que sobre esto es lo que hay que volver, porque el carácter moral es el que determina la manera como trascienden, de acuerdo con el concepto de virtud que está planteando acá las organizaciones frente a la sociedad. Gracias. Gracias. Jorge, por favor. ¿Sí? Respecto a esta explicación que nos acaba de dar Luis, quiero señalar que a mí me pareció que era una de las cosas, de las tantas cosas importantes que dice Luis en su trabajo, y veo que afortunadamente no lo malinterpreté, creo que lo entendí en el sentido de que él lo acaba de puntualizar, ¿sí? Yo incluso lo tengo aquí subrayadito con amarillo, esto que dice en la página 10, los últimos 3 renglones: la división del trabajo, por correspondencia, la especialización, no están contemplados en el sistema normativo de la universidad, sino que es una condición de principio para que la organización exista. Y creo que además te apoyaste muy bien, Luis, en Simon, que destaca esto, y que se ve que, como tú ahora lo explicitaste, Simon se está refiriendo al principio de especialización, como uno de esos proverbios de la administración a que se refiere Simon, criticando a los clásicos, y específicamente se está refiriendo, creo que más específicamente a Fayol, a lo que Fayol nombra así este concepto, habla de principio de la especialización, ¿no? Me parece que aquí haces una aportación al destacarnos esto que también destaca Simon, ¿no? La división del trabajo es razón de ser, de alguna manera, de la organización, ¿no? Y lo quiero ligar también a otra cosa que me pareció particularmente importante de lo que expone tu trabajo. En la página previa, en la 9, que en el segundo párrafo, también tengo muy doblemente subrayado. El segundo párrafo dice: lo que proyecta la organización a través de la administración es la posibilidad de que las labores se realicen de acuerdo con la virtud de los hombres. Y creo que también esto, conectar esto con el pensamiento de Aristóteles acerca de la virtud, me parece que es algo importante que aporta tu trabajo, ¿no? Y que se reafirma con toda tu argumentación, ¿no? Por ejemplo, con otra frase que lo destaca muy bien, es la de la página, el segundo párrafo de la página 10, en que dices: gracias a la especialización de funciones, y yo diría entre paréntesis, es decir, a lo que de alguna manera promueve la virtud, es posible pensar en la satisfacción del hombre por el trabajo.
y enseguida te apoyas ya directamente en Aristóteles. Esas dos o tres frases o enunciados tuyos que he citado me parecen de especial importancia, es de las tantas cosas en que me gustó tu trabajo. Pero me callo para dar la oportunidad de que otros hablen. Gracias, Jorge. Sí, bueno, aquí te tengo que aclarar que pues sería también en un terreno ideal, ¿no? De que se produjeran este tipo de especializaciones, que el hombre realmente hiciera o que pudiera incorporarse en la organización de lo que él le gustaría hacer, ¿no? Pero pues eso obviamente no está sucediendo. Está muy acotado, está muy delimitado el individuo a esas organizaciones, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todas las limitaciones que impone las diversas formas de organización y sobre todo en la empresa privada, a pesar de eso, que es muy justo señalar esto de que la especialización, tal como nos lo está señalando de alguna manera Aristóteles, establece su concepto de la virtud, no es algo per se malévolo o perverso. Lo que es perverso es los extremos en la especialización, ¿no? Y el uso meramente productivista que se hace de esto en la administración. Porque en la administración también se basa no nada más en Fayol, pero por ejemplo en Fayol, y también toma nada más un pedacito de Adam Smith, cuando Adam Smith destaca los beneficios de la especialización, y se olvida la administración actual de cada vez que el propio Adam Smith y hasta Fayol nos dicen, pero cuidado con los extremos en especialización. Y la práctica nos lo dice más todavía, ¿no? Y muchos otros autores que han criticado fuertemente a estos excesos que en la realidad suceden por la especialización. Con todo y que algunos teóricos, entre comillas, de la administración, más bien escritores de técnicas y de propuestas de técnicas de administración, quizás muchos dirían, no, pero es que ya cambiamos, porque ahora y desde hace ya varios decenios, por lo menos 4, 5, se ha propugnado por el trabajador multihábil, multifacético, que estaría contribuyendo a esta idea de la extrema especialización, ¿no? Pero esos no son más que acomodos, lo sabemos, ante los problemas que les ha generado en cuanto a la misma productividad, el exceso de especialización, y que entonces ya se le empieza, es como si se le empezara a hacer caso. No es porque se les haga caso a estos autores, ¿no? Insisto, incluyendo al propio Adam Smith, que de alguna manera, no recuerdo las palabras, pero que de alguna manera, en alguna parte sí dice, cuidado, o por lo menos no está diciendo, hay que hacer la especialización a ultranza, ¿no? Y el mismo falló, sino que pues, se encuentran los problemas que genera la especialización, y básicamente el que llega un momento en que agota el entusiasmo del trabajador por producir más, por la productividad, y es cuando entonces los pensadores de técnicas administrativas tratan de poner freno, ¿no? Sí, incluso me acuerdo de Oscar que nos leyó de la teoría de los sentimientos morales. Es cierto. ¿No? Donde hace énfasis en eso, en los peligros que pueden, que existen en esta sobreespecialización, ¿no? Que sí lo advierte Adam Smith, ¿no? En ese libro en particular. No sé si en lo que leímos, pero en el libro de la teoría de los sentimientos morales. Efectivamente, lo señaló muy bien Oscar, no sé de dónde, pero lo mencionas, ¿sí? Que él hace referencia a cómo en extremo esta forma de dividir y especializar el trabajo puede conducir por la rutina de tareas al extrañamiento hacia sí mismo, y eso pues es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Bueno,
Pienso que el hecho de la especialización, de la división y especialización del trabajo como hecho real y propio de las organizaciones no está en discusión, más allá de cómo se hace, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ustedes dicen que, y con razón, que la organización tiende también a limitar el desempeño de las personas, eso se da es porque la especialización no es algo espontáneo, sino que es una decisión racional de la organización. Y mucho más cuando se piensa en función de la productividad, que es como surge ese concepto. Bueno, más allá de que lo logre o no la empresa. Entonces, como es un diseño racional, esto se resuelve a través de un análisis con los métodos que inauguró en su momento Taylor, ¿cierto? Y que quedan escritos. A eso es lo que yo me refiero con que ese comportamiento se pauta, es decir, el desempeño de las personas se pauta de esa manera. Otra cosa es cómo sucede en la realidad. Entonces aparece luego Simon y explica la diferencia entre el deber ser, sí, que es como en esos documentos se plasma lo que debe ser un trabajador. Claro, a más actividad industrial, más normalización. En la medida en que tiende a actividades de servicio, la normalización sí disminuye. Entre otras cosas porque en servicios el cliente o el usuario está presente, entonces eso modifica, sí, el campo de acción de las personas. Todo esto para decir al final que, y creo que es una buena noticia para la humanidad, que la virtud sobrevive a la norma. Yo creo que eso es muy importante. Sí. Confiemos en que así siga siendo. Con qué bonita y esperanzadora frase terminas. No estoy de acuerdo contigo. Sí, muy bien. O sea, cuando digo esperanzadora no quiero decir que utópica, ni mucho menos. Creo que destacaste algo muy importante. Sí, y a pesar de que precisamente yo veo esta delimitación que estamos sometidos a estas organizaciones, pues finalmente es en donde vivimos, ¿no? Y que nosotros también somos libres para ejercer este tipo de funciones dentro de la organización, ¿no? Aunque estamos acotados por todas estas perversiones de la propia organización, ¿no? Y que a veces nos impiden realizarnos como individuos. Me parece que esto que señalas como el diseño racional de la organización y vinculándolo a lo que está señalando Barnard, creo que eso sería la funcionalización. Si no mal entiendo, la funcionalización sería el diseño racional de la organización y la especialización es la actividad que desempeña la persona, ¿no? A ver, le doy la palabra a Clau, que quiere hablar, y después al maestro Esteban Di Casa. ¿Y quién levantó a alguien en Colombia? Ahorita les doy la palabra. Creo que ellos Álvaro. Álvaro estaba antes. Mil disculpas por incorporarme tarde. Esta ciudad es muy caótica y hice 1:50 para llegar aquí y aproximadamente cuando los tiempos de traslado aquí para mí máximo son 40 minutos, pero así es esta ciudad. Bien, mil disculpas. Quiero comentar algo que es muy importante, que creo que lo retoma y lo deja Chester Barnard claro acerca de la especialización. Sí, efectivamente, como Luis plantea en su trabajo y el propio Chester Barnard lo dejan expresados en sus textos, efectivamente lo que define a la administración y a la organización es la división del trabajo o lo que se llama el trabajo especializado. Sin él, pues no se pueden construir las organizaciones, ni ninguna sociedad se podría construir, ¿no? Luis retoma el pensamiento aristotélico para hablar sobre la virtud en la división del trabajo, en el trabajo especializado, la virtud que se da en el trabajo, pero también Platón retoma esta idea, justamente Platón en la idea de cómo construir la polis, en su libro 2 de la República, él expresa que solamente a través de la división del trabajo entre las diferentes personas, pues se puede construir una ciudad
que puede ser habitable, una ciudad donde solamente ahí, no lo utiliza con los términos de Aristóteles, pero él plantea que ahí se puede dar la justicia y una vida también virtuosa. Entonces, desde ahí ya se está planteando que la división del trabajo es la base y, como decía Óscar, esto ya no está en discusión. La división del trabajo, la especialización, pues son los que le dan sentido a la organización y a la propia administración. Creo que la especialización, como ahora, y precisamente para retomar la discusión que se está dando ahora, Chester Barnard lo dice, que la tecnologización que se da en las organizaciones pues exige cada vez un mayor reconocimiento a la superespecialización. Pareciera que la tecnología es la que viene a poner énfasis en que el trabajo cada vez se especialice más. Pero él dice, pero esto no es suficiente, está la tecnología y esto ha hecho que el trabajo cada vez se superespecialice más. Sin embargo, pues los principios de la especialización que él propone, que son los 5 que son lugar y tiempo, que esto ya los había marcado perfectamente Taylor, están ahí presentes. Parece que quedan ocultos lugar, el tiempo, los objetos y los métodos o procedimientos que se dan en las organizaciones, pero son los que dan sentido y principios sin los cuales esta especialización no se puede dar. Bolívar Echeverría, en su libro sobre la modernidad de lo barroco, plantea ahí que justamente sí es pues esta revolución industrial y la tecnología la que hacen esta superespecialización y la que marca lo que Luis ahora llamó, pues, que esta racionalidad maximizada en las organizaciones es lo que hace que ya no se conciba como división del trabajo, sino que ya se ve como una funcionalización de la organización sin que ello no contemple pues la idea y el principio sin el cual no existirían las organizaciones, que es la división del trabajo. Y con esto nos podríamos detener y podríamos hacer el análisis cómo es precisamente la tecnología la que da este giro justamente ya cuando las organizaciones se están convirtiendo en este tipo de estructuras donde ya hay pues un uso racional extremo de la funcionalización de los trabajadores. Pero la especialización, así con los 5 elementos que plantea Chester Barnard, siempre van a estar de una u otra forma en todas las organizaciones. Sería cuestión de que iríamos puntualizando de qué forma han cambiado con la tecnología, pero creo que sí lo tiene presente Chester Barnard, Simon y varios pensadores que han puesto en la superespecialización la idea de la introducción de la tecnología para lograr al máximo la productividad. Y bueno, con esto podría yo continuar, pero quisiera darle la palabra. No sé, ¿quién iría primero? A ver, Álvaro, ¿quieres decir algo? Sí. Aquí estábamos discutiendo que dentro del documento del doctor Cruz, en la página 8, al final de la página 7, donde dice el concepto de virtud y la administración, se refiere también que dice Herbert Simon, de que no porque yo tenga la especialización voy a ser bueno en un puesto especializado. Ejemplo, discutíamos de que no porque nosotros tengamos ciertas competencias vamos a ser buenos decanos, si nos nombraran decanos de una facultad. Entonces decíamos que perdíamos un buen investigador y ganábamos un mal decano, así fuéramos especializados. Entonces eso nos parece importante dentro del tema de la especialización. Muy bien, Álvaro. Sí, tienes razón, es una condición, no es
no es que la especialización nos haga expertos en todo, ¿no? Sino que nada más nos relaciona con un tipo de trabajo y que, bueno, pues ya si tenemos otras ocupaciones, pues tendríamos que desarrollarlas, ¿no? Pero por lo que señala Platón, inicialmente Platón, me refería a Aristóteles porque, bueno, de esto hice mi trabajo, pero Platón creo que ya lo plantea desde la República. Pues es una... ellos dos, o Platón y Aristóteles, señalan específicamente que el hombre debe identificar una función que le es propia. Y eso es lo que define la virtud. Entonces, tiene que ser estar vocacionalmente determinado el hombre para hacer una función en particular. Y bueno, pues ellos aludían a las cuestiones pues más generales, ¿no? Lo que hacían los artesanos, los políticos, los guerreros, o sea, cada quien, los labradores tendrían que ubicarse, incluso los esclavos. No está en Platón propiamente, pero en Aristóteles dice que ellos tienen que cumplir una función, tienen que ser personas, bueno, ellos no los consideran personas, pero ellos tienen que ser, también deben de estar ubicados dentro de una función en particular para hacerlo lo mejor posible. Y esta connotación implica esta doble dimensión, el servir mejor a la comunidad, que sería lo primordial en la explicación de Platón y Aristóteles, y por el otro lado, satisfacer la función que sentirse satisfechos con su vida, ¿no? Y bueno, eso ya implica otras... A través del trabajo, pues sentirse satisfechos con la vida, que ya implica otras cuestiones la vida buena, ¿no? Vivir bien y la vida buena. Entonces, pero son connotaciones que ya salen de la discusión, pero está referido a ello, ¿no? El trabajo era una función muy importante, no era, como parece ahora, concebirse como una actividad más del hombre, ¿no? Sino que ya es una cuestión esencial de la naturaleza humana, ¿no? Y que, bueno, pues esperemos que se pudieran recuperar, ¿no? Y yo con esta último que señalas de esencial de la naturaleza humana, quisiera conectar algo. Hemos dicho aquí, bueno, sobre todo apoyados en algo que sostiene, que argumenta muy claramente Luis en su trabajo, que la división del trabajo es indispensable para que la organización exista. Sí, bueno, sí. Y yo diría que además la división del trabajo es tan importante para el hombre que yo creo que permite la supervivencia del hombre primitivo. Claro. ¿Sí? Está claro que los humanos, a diferencia de muchas otras especies, somos un tanto, ¿cómo se dice?, vulnerables cuando nacemos, pero ya pasada la etapa de la mayor vulnerabilidad, la infancia, eso, de todas maneras, dependemos del otro, dependemos de los otros hombres y dependemos mucho de los otros, en tanto que los otros también hacen otras labores, o hay una división del trabajo incluso entre sexos primero, y como sea, pero la división del trabajo yo creo que fue fundamental para que el hombre primitivo sobreviviera y se desarrollara. Claro, y por eso dice Platón y Aristóteles que el hombre es un ser comunitario por naturaleza. Claro. Es una naturaleza del hombre, no podemos vivir. Y ese sentido de comunidad está ligado, por supuesto, a una cierta división del trabajo. Así por es. fuerza. Sí. Platón y Aristóteles están pensando en eso. Sí. O sea que por eso necesitan cada quien hacer una función diferente, claro, que les corresponda, porque eso implica servir mejor a la comunidad, ¿no? Bueno, tiene una dimensión también moral, ¿no? Y satisfacción personal. Satisfacción personal. Maestro de casa.
Nada más que ahí lo que parece ser es que primero es la especialización y después la división del trabajo. O sea, la división del trabajo es una consecuencia de la especialización del hombre en cuanto a su virtud. Bien al revés, ¿no? Su virtud es el primero, reconoce sus propias cualidades para servir a la comunidad y de eso origina la división del trabajo. O sea, Bueno, Platón y Aristóteles sería primero la disposición de actividad. O sea, nosotros necesitamos ciertas actividades básicas que cumplir para poder sobrevivir. sí, pero cuando habla de la virtud, dice que esas ocupaciones son aquellas para las cuales nosotros somos mejores, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, primero es mi especialidad, y aquí lo marca de alguna forma en el capítulo 3, Barnard, ¿verdad? En la página 156, en donde hace referencia a las limitaciones que implican las relaciones entre las especialidades biológicas de los individuos y el medio ambiente natural. Entonces yo pensaría ese orden. Primero es la especialización, después es la división del trabajo y esta genera la funcionalización. Si lo vemos así, entonces nos vamos acercando, y que era, digamos, una de las bondades de esta charla, nos vamos acercando, estamos tendiendo hacia la virtud, ¿verdad? Que es el planteamiento original también de Aristóteles. Todos tendemos a la virtud y esa tendencia se está materializando cada vez más, aunque no nos damos cuenta porque estamos inmersos en el proceso. Pero sí, cada vez nos acercamos más al trabajo virtuoso del hombre, en términos de que cada vez se promueve más la empresa pequeña, el emprendedor tiene otra función, ya cada vez la empresa grande que estaba inmersa en estos criterios de alta especialización y fragmentación del trabajo, ya cada vez son menos. La gente ya empleada por la gran empresa es minoría, ya no es mayoría, ¿verdad? El otro día había un dato también que ya las mujeres son más en las empresas. Las mujeres toman el 85% de las decisiones de compra del PIB mundial, ¿verdad? Entonces, todos esos cambios nos están llevando hacia esa virtud que nos lleva a hacer cada quien lo mejor que tiene. Ahora, en la vocación y llegar al nivel de expertos, también hay un juego medio perverso, porque hay veces que escogemos la vocación por carencia y no por habilidad, ¿verdad? Eso me lo comentaba aquí un poco al margen, me lo comentaba un psiquiatra que decía, hay muchos psiquiatras que estudiamos porque estamos locos, ¿verdad? De entrada. Y para resolver nuestra situación estudiamos la psiquiatría, ¿verdad? Y no porque seamos muy buenos psicólogos, ¿verdad? Entonces, No, y particularmente en estas carreras, en estas disciplinas, se presenta eso mucho, ¿eh? claro. Es más de... Una gente también me comentaba, una gente que era muy organizada en su trabajo personal, me dice, sí, es que no puedo sobrevivir a la desorganización. Entonces, era tan lacerante el no encontrar alguna actividad o saber qué hacer o tener confianza en lo que va a hacer al día siguiente, que se organizaba perfectamente. Así es. O sea, hay veces que la carencia nos hace expertos. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Si no, pues ya, claro. Bueno, rápido, yo nada más diría que, Sí, ya había levantado. que ahora estoy en desacuerdo con las primeras frases que expresó un maestro de casa, y es que yo no creo que primero la especialización y luego división del trabajo, sino que primero se da la división del trabajo y esa lleva a la especialización, ¿no? La especialización puede promover la especialización, ¿no? Yo creo que es al revés, ese es mi punto de vista, pues. Echamos un volado. Oscar, por favor. Unas fuercitas. Sí, yo pensaría que depende desde dónde se le mire. Si lo miramos desde la organización racional, ¿cierto? Consciente de la organización,
Pero lo primero que se hace bajo el principio de diferenciación es eso, es crear áreas distintas. Y de hecho se contrata gente y se forma gente para que se desempeñe con cierto grado de especialidad en esas áreas, sí, que surgen propio de la división del trabajo. Digo que eso institucionalizado se ve así, sí, inclusive ahí sería primero la división del trabajo y segundo la especialización como una consecuencia, al punto que hoy la gente tiende a estudiar, a prepararse en aquello que tiene mayor movilidad o posibilidad de inserción laboral, ¿sí? Que no es otra cosa sino que un diseño, ¿cierto?, consciente de la organización, para lo cual las preferencias de la gente quedan supeditadas es a lo que esté ofreciendo el mundo empresarial. Pero si lo miramos desde, y en esto no soy experto, sino que lo que hizo el profesor Di Casa se lo agradezco y me ayuda a pensar algo en lo que siempre he dado por una obviedad, veo que no es tan obvio, a raíz de lo que él dice. Si lo miramos desde el proceso de la humanidad, uno pensaría que bueno, estamos lidiando con unos términos que ya están acuñados por autores, que la especialidad tiene que ver con preferencias, con capacidades de las personas, ¿sí? Y que la forma como eso interactúa se le llama división del trabajo. Yo pensaría que en el mundo, en el proceso evolutivo humano, es algo que va a la par, ¿cierto? ¿Sí? Que va caminando lo uno con lo otro. ¿Qué es primero? No sabría decirlo. Tal vez en un momento el que algunos fueran mejores cazadores en un bosque húmedo y otros en la montaña, en el desierto, ¿sí? Hacía que esa especialidad les dividiera el trabajo distinto y a lo mejor los cazadores, sí, en épocas remotas se organizaban a raíz de eso. Es decir, cómo la especialización termina influyendo en la forma de división del trabajo, bueno, etcétera. Uno podría suponer muchas cosas, pero en el terreno institucionalizado de la organización generalmente ocurre es división del trabajo, especialización y funcionalización si seguimos a Barnard. Y agradecerle la sesión de hoy, me parece, y yo quiero rescatar la manera como creo haber entendido una parte del vínculo con el texto de Barnard, y es la necesidad de rescatar el carácter moral de la actuación humana. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en épocas donde hoy el ejemplo más reciente es los papeles de Panamá. Lo que en últimas demuestran los papeles de Panamá es que en el mundo capitalista interesa más la rentabilidad que otras cosas, ¿cierto? Entonces tenemos una serie de inversionistas que al final no sienten ninguna responsabilidad con la sociedad. Todavía en las juntas directivas se suele pensar sobre esto de artículos. He leído algunos artículos, por ejemplo, en México, y no solamente en México, pero quiero hacer referencia a eso, donde muestran cómo las juntas directivas lo dicen abiertamente que su principal responsabilidad es con los accionistas. ¿Y el resto qué? De hecho, Henry Mintzberg, desde hace un poco más de una década, ha hecho una serie de críticas muy fuertes, ¿sí? Porque considera que la generación de valor no solamente puede verse en una sola dirección, específicamente con los accionistas, es decir, lo que demuestra es cómo lo que algunos llaman los stakeholders, ¿cierto? Hay sectores de la sociedad, de la empresa, del medio ambiente que hay que atender en la vida de las organizaciones. Por eso es que el concepto de sostenibilidad hoy, no porque sea importante, sino que el ritmo que estamos viviendo ha perdido mucha capacidad de peso para resolver estos problemas. Yo quiero rescatar eso porque creo que sobre todo en la educación, si algo nos compete es enfatizar sobre el carácter moral de la actuación humana en el mundo empresarial. Bueno, y también Barnard de alguna manera lo rescata, ¿no? Por cuando estos términos de eficiencia y eficacia los sustituye por productividad. Bueno, también tiene que ver porque se está refiriendo a organizaciones y no solo a empresas, pero no está hablando en términos de productividad o de rendimiento, sino está hablando ya en términos más de satisfacción de objetivos, ¿no? No necesariamente de rendimiento. Incluso cuando hace alusión a estos sistemas cooperativos, dice que en el individuo no necesariamente
se conforma con los rendimientos, con la retribución monetaria o material, sino que también está esperando otro tipo de satisfacciones, ¿no? Que tienen que ver con más satisfacciones de corte espiritual, de satisfacción personal, ¿no? Entonces, yo creo que también lo rescata Barnard de esta parte, ¿no? También lo retoma, ¿no? ¿Querías decir algo, Jorge? Bueno, Claudia tiene la palabra. Sí, en la comprensión de la administración es muy importante y creo que Chester Barnard lo deja claro, que pareciera que se dan por obvias varias funciones que se tienen que tener en la administración y que ahora parece que ya no se les da mayor importancia detenerse a reflexionar sobre estas bases o principios sobre los que la administración se desarrolla. Pero se tienen que pensar que sin la especialización, sin estas funciones de la especialización, no se puede desarrollar el papel de la administración o del administrador. Parece que ahora la mirada que se da en diversos modelos administrativos o que se desarrollan, ya no ven, ya no voltean a ver estos 5 fundamentos sin los cuales no puede haber administración. Y creo que es muy importante que Chester Barnard lo deje claro en su texto al decir, bueno, no es que estos 5 fundamentos sean uno tras de otro, primero el lugar, el tiempo, sino son simultáneos o pueden ser también, su funcionamiento es paralelo, pero sin los cuales no hay labores administrativas. También es importante volver estos puntos que desarrolla Chester Barnard al decir que sin la especialización como una condición de principio para la organización, también es importante estas conexiones que Luis Cruz en su texto hizo con Aristóteles en esta ocasión, pero que se pueden conectar también con ideas platónicas de el hombre es un ser comunitario. Entonces, también para pensar la administración no podemos pasar por alto la idea de que el hombre es un ser comunitario y que la forma de organización de las sociedades actuales no quiere decir que porque sean el grado, la abstracción y el diseño racional de la funcionalización de las organizaciones sea la mejor. Tendríamos que plantearnos en estricto sentido cuál sería la mejor forma de organizarnos y en esto pues tendría que ver la administración, no solo se dijo para ver el mayor grado de eficiencia en la productividad, sino la administración para verla dentro de una estructuración de una sociedad como lo planteaba en sus orígenes el pensamiento platónico y aristotélico, para una sociedad más justa y más virtuosa. Entonces creo que estos elementos de la especialización que Chester Barnard analiza aquí, que pareciera que son muy obvios o evidentes y que ya no se dan, es importante mirarlos nuevamente para comprender también esta idea de que la administración no se puede dar y sigan presentes, aunque ya sea extrema la racionalidad, ya como les había comentado, por la tecnología que se da pues en todas las organizaciones médicas, escolares, de producción, de servicios, y por la cual la especialización se ha hecho a ultranza, pero que todavía los elementos de la especialización están, aunque se hayan modificado por este desarrollo tan inmediato, bueno, pues tan veloz de la tecnología, ¿no? Entonces siempre es bueno retomar y voltear a ver los principios que dan origen, que son fundamento del quehacer de la administración. Muchas gracias, Clau. Bueno, no sé si alguien tenga algo que decir, sino para ya dar por concluida la sesión y solamente recordar los temas que continúan en las siguientes sesiones y quiénes los van a presentar.
El próximo lunes 18 de abril, los incentivos para la cooperación lo va a preparar la presentación Claudia. En la sesión del lunes 25 de abril, la racionalidad de la cooperación están anotados Cayo y Darío Quiroga. En la sesión 11, que es el lunes 2 de mayo, José Luis Arias con la autoridad. En la sesión 12, que es del lunes 9 de mayo, voy a presentarlo yo, que es poder, autoridad y legitimidad. La sesión del lunes 16 de mayo, Óscar Arias y Álvaro Pío van a presentar la decisión. En la sesión 14 del 23 de mayo, las funciones del Ejecutivo, María Fanny Castro y Alexander Bolaños. Y en la última sesión del lunes 30 de mayo, Jorge Ríos y las funciones del directivo. Adelante, Álvaro. Doctor Luis, creo que en el mes de mayo, el día 9, es festivo para nosotros aquí en Colombia. ¿El 9 de mayo? Sí. No, pues, ¿qué sugieren o...? Para ver si podríamos correr la sesión 8 días. Creo que en mayo nos caen dos festivos seguidos lunes, uno y a los 15 días el otro.